Hablamos con Laura Martínez Álvarez, es directora de comunicación en iahorro.com. Laura, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿a qué se debe la situación que tenemos en estos momentos en España? Vemos como el interés por comprar vivienda está en unos niveles máximos de demanda y el Banco Central Europeo no está consiguiendo enfriar este entorno. ¿Cuál es la fotografía que tenemos que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que en España somos un país de compradores de vivienda. Aquí la población, la mayor parte de la población prefiere comprar a vivir de alquiler y es algo que es parte de nosotros, es tradicional y se demuestra año tras año que a pesar de las crisis, que en los peores momentos se han seguido haciendo transacciones de compra-venta de viviendas de 20.000 transacciones mensuales, pues ahora en un momento como este, que venimos de una época de tipos muy bajos y aún estamos en esos últimos coletazos, es normal que estemos en datos casi que son el doble, ¿no? Que estamos en 40.000 transacciones mensuales. 40.000 transacciones mensuales. Bueno, decías, tradicionalmente nosotros tenemos esta cultura, ¿no?, de comprar ladrillos, algo que nos gusta, es una forma que hemos tenido históricamente en España de diversificar, ¿no?, nuestro patrimonio o al menos conservarlo, incluso incrementarlo. Claro, pero aquí también tenemos que hablar de especulación, ¿no?, del riesgo de que esto se pueda convertir en un sistema especulativo de un mercado del inmobiliario, que al final hablamos de un bien que es esencial. Es que el mercado inmobiliario, al final la compra también está muy relacionada con el alquiler, ¿no? Y en España tenemos ese otro problema, que los alquileres son muy elevados. Entonces, actualmente no contamos con alquileres competitivos que hagan que el mercado se decante, más que el mercado, los usuarios se decanten por ese alquiler en lugar de esa compra. Y luego, la compra en el ladrillo, antes estabais hablando de la bolsa y al final pues es mucho más inestable la compra del ladrillo y en según qué ciudades, como podemos hablar de Madrid, Barcelona, Baleares o este tipo de ciudades más grandes, es muchísimo más estable y el riesgo es menor, por lo que tanto a nivel de inversión como compra de primera vivienda, el ladrillo siempre suele ser una primera opción. Y además, como bien decías, no tenemos unos alquileres competitivos, son unos precios desorbitados que hacen que gran parte de quienes viven en alquiler intenten tomárselo como algo temporal, es decir, vivir de alquiler durante un tiempo determinado, pero luego en cuanto pueden lanzarse a por la compra, porque al final puede suponer un alivio para quienes tengan acceso a esa hipoteca. También me gustaría que habláramos, ¿no?, de la evolución que hemos estado viendo en el Euribor a tenor de las subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y de cómo en España uno de los mayores peligros quizás es que nosotros somos un país que sobre todo hemos apostado por las hipotecas a tipo variable. Claro, ahora recordamos el meme que se produjo hace unos años, seguramente lo recordarás, de un vídeo que decía que había que apostar por las hipotecas a tipo fijo, no a tipo variable. Bueno, lo recordábamos porque es una efeméride de algo que ocurrió hace apenas 5 años, pero bueno, ahora les tenemos que dar la razón a quienes hablaban en ese vídeo porque precisamente ahora estamos viendo cuál es la consecuencia, ¿no?, de que el Banco Central Europeo haya comenzado ya esa normalización. Exacto, fueron unos visionarios y veían un poco también lo que iba a empezar a pasar. Ayer el Banco Central Europeo subió los tipos un 0,5 y ya estamos en un 2,5 y esperábamos la reacción del Euribor. Ayer la subida de tipos fue después a que conociéramos el dato y el Euribor se mantuvo en un 2,8, pero hoy ya que estamos con esa resaca de la subida de tipos ya ha marcado un 2,9, lo cual estando a 16 de este mes hace que el 3% esté cada vez más cerca. Es muy posible que acabemos este año y este mes de diciembre en el 3% y así es como comenzaremos 2023 y enero con unos tipos altos, sobre todo si lo comparamos con enero del año pasado. En solo 12 meses los tipos habrán el Euribor habrá subido un 3,5% y los tipos habrán subido de 0 a un 2,5, lo cual es un dato muy elevado, pero el mercado de la vivienda sigue con fuerza. Ahora en 2023 se va a entregar también mucha vivienda de obra nueva, por lo cual seguirá habiendo muchas hipotecas nuevas a principios de año porque todas esas promotoras ya tienen compradores para estas viviendas y se formalizarán. Así que los datos de los próximos meses también serán buenos. Por cierto, Laura, más allá de la advertencia que lanzaba el Banco Central Europeo sobre el mercado inmobiliario en un escenario, insistimos, de recesión profunda y prolongada, que por el momento sigue siendo su escenario más adverso, no el central sobre el que trabaja, también tenemos que poner en foco a los bancos, porque estamos viendo cómo ese tono más agresivo por parte del Banco Central Europeo tampoco está frenando a los bancos europeos a la hora de conceder
hipotecas, es decir, no en un momento en el que estamos viendo cómo aumenta, por ejemplo, o podría aumentar el riesgo de impago por ese subidón del Euribor. Parece que por el momento los bancos siguen concediendo hipotecas trabajando en un escenario optimista. De hecho, un toque de atención reciente del Banco Central Europeo a los bancos pasaba por esas vías que decía, de hecho fue Andrea Enria, uno de los miembros del BCE, quien decía, ojo, porque los bancos están trabajando en estos momentos sobre supuestos demasiado optimistas, así que nosotros vamos a tener que agudizar nuestras investigaciones, el seguimiento que hacemos de los bancos de cara a esas concesiones de préstamos, de créditos. ¿Cómo lo estáis viendo desde iAhorro esta situación? ¿Cuál creéis que podría ser la evolución de los bancos en cuanto a esa concesión de hipotecas, según avanzamos nosotros también hacia un entorno económico incierto? Los criterios de concesión de los préstamos hipotecarios se endurecieron en 2019. En 2019, con la ley que se aprobó en el mes de junio, se establecieron ya unas ciertas pautas y los bancos lo que han hecho ha sido acogerse a esas pautas que la mayoría venían indicadas por el Banco Central Europeo. Una de ellas, por poner un ejemplo, es que la hipoteca no suponga más del 30-35% de los ingresos de una familia, y eso a día de hoy se está cumpliendo y los bancos no están concediendo hipotecas como se hacía en 2008 con el 100% de financiación. Además, te reformas la casa, te la amueblas y te compras un vehículo, ¿no? Eso era muy habitual hace unos años, ahora ya no es eso habitual. Entonces, se supone que los bancos han concedido hipotecas a clientes solventes que en caso de que su situación económica empeore, tienen ese cierto colchón o esa cierta solvencia de seguir devolviendo el préstamo. Es más, al banco ya no le interesa tener pisos, como pasó en la crisis anterior. Se demostró que eso de crear esas inmobiliarias, ¿no?, que creaban entre ellos, las Sareb, tal, no les ha funcionado muy bien, por lo cual ellos quieren la deuda, quieren el dinero, y no han concedido préstamos a personas con ciertos problemas económicos. No creemos que a corto plazo se endurezcan más, porque si se endurecen más es que se cortaría el grifo de la concesión de crédito y al final una economía tiene que moverse y la gente tiene que seguir disponiendo de ese dinero para comprarse una vivienda, para pedir un préstamo para un vehículo, para un coche, para hacer un máster, lo que sea. Entonces, creo que más restrictivos ya no pueden ser. O sea, habrá algún fleco por ahí, pero creo que lo están haciendo bien, creo que han aprendido de lo que pasó en el pasado y ahí está. Habrá que ver poco a poco a ver cómo va evolucionando, pero nosotros creemos que no va a haber unos criterios que se vayan a endurecer en los próximos meses. Nosotros nos quedamos con esas claves, con esa visión de cuál es el entorno que tenemos en el mercado inmobiliario europeo. Laura Martínez Álvarez, directora de comunicación en iahorro.com, muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Nosotros aprovechamos, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y volvemos.